Hola, somos el equipo 2 y hablaremos sobre lo que es los programas de listas, pilas y colas. Los integrantes son José Manuel Cruz López, Plutarco Maldonado Contreras y Brian Martín Gómez Luna. Comenzaremos con el primero, en lo que es listas. Listas, en su definición, es en las ciencias de la computación, una lista o una secuencia es un dato abstracto que representa una secuencia ordenada de valores donde el mismo valor puede ocurrir más de una vez. En caso de una lista es una representación computacional con el concepto matemático a una secuencia finita. Ya que tenemos con esa definición ya entendido, ahora vamos con el ejemplo de las listas. Como pueden ver, aquí tengo el programa ya realizado. Este es mi ejemplo que voy a dar. Como podemos ver, es un poco extensa y larga, pero si lo corro, debe de funcionar. Y como puedes ver aquí, sí corre. El programa lo que hace es que dentro del programa está ya puesto estos números. Y lo que hace, como puedes ver aquí, dice, luego de borrar el primero, borra el primero. Luego de extraer el segundo, se extrae el segundo, se lo lleva. Luego de intercambiar del primero con el tercero, podemos ver que el 10 ahora es en el último y 30 es en el primero. Y como puede ver en el programa, se tiene que encontrar el número 20 en la lista. Y dice que la posición del mayor es 1. Como podemos ver, el programa dice que la lista no está ordenada de mayor a menor. Ahora, esto es lo que estaba pidiendo el programa. El programa estaba preguntando que si puede a convertir estos números, borrar los primeros dos números impares para poder hacer que no quede de menor a mayor. Por eso pudo funcionar este programa. Ahora, ¿qué hizo el programa para hacer eso? Bueno, esto está clasificado por varias partes del programa. Los más importantes sería el clase nodo, el que hace que es el puntero de todo el programa, ya que esto puede ayudarnos en construir lo que es el void insertar, el extraer. El insertar hace que hace mover la posición y cantidades de los números. En la parte de extraer podemos ver que busca en lo que es la información de lo que es la raíz y la raíz siguiente. En la parte de borrar, de lo que puedo leer bien, es que borra en lo que es la posición de la cantidad. Si la cantidad es alta, lo borraría. Y pues esto ayuda para que pueda ver cuál sería el mayor y la posición del mayor. Identificarlo y ponerlo en qué número está. Su cantidad, cómo va ordenada. Y finalmente ver qué números están. O como podemos ver aquí están los números, cómo están ordenados. Y aquí dice el texto, cómo tienen que ir. Bueno, eso ya sería mi parte. Lo pasaré a mi compañero. Bien, toca turno de esta estructura de datos llamada pila, que aquí como podemos ver hay un breve ejemplo sobre
el funcionamiento de esta pila, pero antes me gustaría decir el concepto de qué es la pila. Es una lista ordenada o una estructura de datos en la que el modo de acceso a sus elementos es de tipo LIFO, last in, first out, último en entrar, primero en salir, que esto permite almacenar y recuperar datos. Y aquí, como podemos ver en este ejemplo, el primero en entrar lo voy a ejemplificar como el 10, que prácticamente es este modo de ejemplo que entra primero el 10, el segundo que es el 20, el tercero que es 30 y el último que es 40. Esto es mediante el método push, que el método push son los elementos que se introducen en la pila por un extremo. Así es como almacena los datos la pila en el método push. Ahora el siguiente método llamado pop sirve, bueno, más que nada de esa pila o saca los datos dentro de la pila, que pues en el método gráfico se puede observar que el primero en entrar, el último en entrar es el primero en salir. Y por ejemplo, aquí se puede ver cómo la- los elementos, pues a manera gráfica, así se podría verse en el programa. Y ahora podemos adentrarnos o podemos ya ver un ejemplo dentro ya del programa en Java. Utilicé un paquete llamado stack que pues prácticamente por sus siglas por inglés al español quiere decir pila. Pues se me resultó más fácil primero como que hacerlo en for, porque pues así declaro desde a partir del 1 al 5 los números que guardo en la pila, en el método push. Ahora, si negamos el número que empty agregué porque comprueba si la pila está vacía. En dado caso de que si no está vacía, entonces sacamos los números que declaramos en el for del 1 al 5, que, que podemos ver a continuación. De hecho, aquí declaré desde partir del 1 al 5 introduciendo número. Ahora, sacando número, sacamos ahora del último en entrar, es el primero en salir, que es 5. Ahora sigue el 4, el 3, 2, 1. Y por último, pues puse imprimí en System que la pila ya está vacía. Este sería un ejemplo en consola ya como por default. Ahora, en este otro ejercicio, bueno, en este lo pido por teclado, que es lo mismo. En stack lo declaré como objeto, declaré un objeto llamado pila, que en inglés lo puse pues stack. Y, y puse una clase, no una clase, es un método llamado tamaño, que nada más que pida nada más el tamaño de los datos que queramos para la pila. Ahora, en el siguiente public void datos, en este método lo que hace es que hizo un bucle en donde la pila solamente sea menor al tamaño. Y, y aquí pues agregué para imprimir, pues agregamos ya por medio de string, lo que hace diferente es que en este pido palabras o nombre, lo que sea, lo guardo con la variable a y lo logramos null. Entonces lo que aquí hice fue de que la pila, este, pues se introduzca en el método push. Y ahora aquí nada más declaro que, bueno, imprimo que los datos se guardaron a la pila como para confirmar. En este método public void, solamente elimino un dato que,
O sea, ahorita lo veremos bien para que entren bien en el ejemplo. Y en vaciar, pues ahora sí que el elemento se vacía, nada más imprimí que el elemento de la pila pues está vacío. En este elemento lo que hace diferente es que solamente desapilamos el último elemento y imprimo los elementos que nos quedan. Por ejemplo, object lo almaceno en la variable b. En esa variable b solamente, bueno, aquí imprimo la variable que ingresé. Ahora, en el siguiente, para imprimirla por consola, solamente imprimo la pila. Ahí se verán los elementos, únicamente los que están dentro de la pila, más no los que eliminé, que bueno, sería el último. Ahora correremos el programa y almacenamos los datos. Bueno, el tamaño, introducimos el tamaño. Por ejemplo, en este caso sería 3. Ingresamos los datos, podría poner nombres, José, Ma- aquí imprimimos los datos dentro de la pila, todos los datos que ingresamos, obviamente. Eliminamos aquí en el ejemplo del método, solamente elimino el último, que fue Karim, que de hecho aquí está. Entonces imprimo el último, fue Karim. Y dentro de la pila solamente nos queda José y Omar. Pues esto sería el ejemplo, el segundo ejemplo o otro ejemplo sobre el funcionamiento de esta pila, o de esta estructura llamada, en esta estructura de datos llamada pila, perdón. Y eso sería todo. Mi nombre es Plutarco Manuel Contreras del equipo número 2 y voy a exponer sobre el tema de collas. Y para empezar, ¿qué es una colla? Una colla es una estructura de datos que se caracteriza por ser una secuencia de elementos en la que operación de inserción se realiza por un extremo y extracción por el otro. En este ítem agregado más recientemente debe esperar al final de la colección, y el ítem que haya permanecido más tiempo en la colección estará diferente. Un ejemplo sencillo de colla sería la colla para pagar un servicio, ya que el orden en el que se atienda a los clientes depende de cómo lleguen. Si tú llegas primero, te atenderán primero, y si llegas tercero, pues te atenderán tercero. Esta forma de ordenamiento se conoce como FIFO, First In, First Out. Conocido como el primero en llegar es el primero en ser atendido. Una colla tendrá dos lugares, uno será el frente y otro será el final. Entonces cada vez que se agrega un elemento o llegue a alguien nuevo a la colla, siempre se agrega por el final, y si quieres sacar algún elemento de la colla, se sacará por el frente. A continuación explicaré un ejemplo de colla en Java. Las collas utilizan los métodos especiales que son offer y pull. Offer se utiliza para añadir un dato y el método pull se utiliza para obtener un dato. Para crear una colla vamos a colocar linked_list y vamos a declararlo como una variable, además de inicializarla como un objeto. Vamos a importar aquí ese linked_list. Para agregar elementos utilizaremos un ciclo for con varios números, y cada vez que incremente el ciclo se agregará un elemento a la colla. Luego se agregará offer, que sirve para agregar datos, y el parámetro que recibirá será la letra i. Con eso tendremos los 10 elementos dentro de la colla, que es lo que estamos utilizando de ejemplo. Posteriormente utilizaré un ciclo while para que se ejecute repetidamente con el método pick, ya que mientras no haya un valor nulo en pick sirve para mostrar el último elemento, es decir, mientras la colla no tenga datos o no esté vacía, utilizaremos el método colla.pull. En la última línea de código consiste en .out.println, sirve para mostrar el código en pantalla. En la línea ciclo for y collar.offer se introducen los números de 1 a 10. Y en las líneas while y println se obtiene el regreso de estos. El método pick no elimina valores de la colla, y el método pull sí, entonces deberían demostrarse en la consola. Posteriormente utilizaré un ciclo while para que se ejecute repetidamente con el método pick. Pick sirve para consultar el primer elemento, ya que mientras no haya un valor nulo en pick, es decir, mientras la colla tenga datos o no esté vacía, utilizaremos el método colla.pull. Como se puede ver, los valores que regresa el programa son correctos, utilizando de 0 a 10. A continuación explicaré un programa más breve en el cual nos permite eliminar el 0 y visualizar el frente de la colla. Para crear la colla en este programa se utiliza queuing, que es una colla que permite almacenar objetos y luego recuperarlos en el orden en el cual se insertaron.
Se asignan tipos de datos enteros a través de integer. Luego llamaremos a la coda. Vamos a insertar IncedIst. En la línea de código mostrada ya se encuentra la coda, pero está vacía. Al igual que en el ejemplo anterior, para agregar elementos utilizamos un for, el cual haga un ciclo con varios números. En esta estructura igual será hasta de 10, aunque no estará incluido debido a la condición que está aquí. Volvemos a utilizar offer para agregar datos con el parámetro i, y con eso igual tenemos los elementos de la coda. Y para finalmente consultar la coda simplemente agregaremos un system.out.println. A la hora de correr el programa se pueden visualizar los elementos de 0 al 9. Sin embargo, para usar la variable remove tenemos que tomar en cuenta que solo quitará el primero, por lo tanto quitará el 0, no el 9. A la hora de correr esta parte, como se puede ver, solo están de 1 al 9. Para visualizar el frente de la coda, quitamos el remove y dentro de println agregamos el .pick, que como se mencionó antes sirve para visualizar el primer elemento. A la hora de correr el programa podemos observar que el primer elemento que se muestra es el 0, como corresponde. Esto es todo por mi parte, espero haya sido de su agrado la exposición y gracias por ver, que tengan buena tarde.